eso ya lo vamos a ver los diferentes componentes, qué tipos de entretelas, y eso es lo que vamos a entrar hoy. ¿Listo? André, en ese tema, André nos va a dar una explicación. Bueno, tu pregunta me da pie para la siguiente explicación. Tal cual lo que la profe nos estuvo contando es como una base general de lo que son las entretelas. Si yo tuviera que decirles desde la experiencia de materias primas qué son las entretelas o cómo veo la estructura, para mí es como si fuera un iceberg, que la punta, lo que está en la parte de arriba es lo que ustedes van a mostrar, es la prenda terminada, pero todo lo que hay abajo, que es muchísimo más grande y es la base, está las entretelas, el tipo de tejido que ustedes hacen, si está hecho a máquina, si está fusionado, si está cosido, si no, si es manual, si es industrial. Entonces, como para que se den un poco o para que lo tengan presente la importancia que hay, lo que ustedes le ponen adentro de una prenda que no se ve. ¿Listo? Ya te voy a responder tu pregunta. Antes de llegar allá, les voy a contar, para que ustedes lo tengan presente, que las entretelas en la industria están divididas entre tejidas y no tejidas. ¿Qué quiere decir tejidas? Que hay un timbre y una trama. Y las no tejidas que están diseñadas por presión. ¿En qué les afecta eso a la hora de ustedes hacerlo, implementarlo en una prenda? Que una entretela no tejida no va a tener la misma vida útil que una entretela tejida. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo. Si ustedes ven en los mostradores que les acabé de pasar, hay unas entretelas que son las primeras que se llaman doble punto. Si lo tienen ahí, los invito a que empiecen a revisar, así vamos hablando de las mismas referencias. Por acá a este lado, ¿dónde están los mostrarios? Bien, por acá, bien. Entonces los que tienen el mostrario los invito a que empiecen a buscar, por ejemplo, la doble punto. Por ejemplo, la entretela doble punto es una entretela que es tejida. Y como bien nos hablaba la profesora, ¿dónde nosotros la tenemos que poner puntualmente? En el caso de la sastrería, en todo lo que son los frentes. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes por qué razón no utilizarían una entretela no tejida en un frente? Porque se agota muy rápido. Bien. ¿Y por qué otra razón? Exactamente, porque no tiene la misma vida útil, porque la entretela no tejida en el mercado, por ejemplo, se conoce como entretela de papel. Es decir, que si nosotros hacemos un entretelado en un frente que es tan importante, que es lo que nos da la estructura, y utilizamos una entretela no tejida, vamos a tener una chaqueta que va a tener una vida útil muy corta. ¿Qué quiere decir eso en términos de lavado? Que nos van a pasar, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, para que le pongan el ojo, cuando una camisa o una chaqueta se le empiezan a ver burbujas. Sí. Bien, ahí puntualmente ustedes ¿qué creen que falló? Que es una entretela de mala calidad, que se utilizó una entretela no adecuada para la tela puntualmente que nosotros necesitábamos, o se hizo un mal fusionado. Ahorita vamos a entrar al tema fusionado. Pero entonces es súper importante para que todos entendamos. Las entretelas se dividen en tejidas y no tejidas. Después de nosotros entender a dónde tenemos que poner la tejida y a dónde tenemos que poner la no tejida, después viene si es fusionable o no es fusionable. Por ejemplo, ¿dónde tendríamos que poner una entretela no tejida? Todo lo que son, por ejemplo, la parte de la camisa, la parte de acá, lo que son los falsos, es decir, en puntos estratégicos donde necesitamos un punto de contención, pero no es fundamental, no es un principal. ¿Sí? Fundamental. Algo importante, si ustedes se dan cuenta, en ese mostrado que tú tienes ahí, las entretelas no tejidas, igual que las tejidas, vienen divididas por calibres. Es decir, que vienen desde 25 gramos hasta 180 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en una no tejida, una de 25 gramos, que es bien delgadita, si ustedes la tienen por ahí, se dan cuenta que es muy, muy liviana. ¿Dónde la usarían ustedes? Algo muy, muy liviano. Una entretela que sea pegante, no tejida, liviana. Por ejemplo, una camisa de velo. En una camisa que tenga muy bajo peso y que necesitemos darle un cuello, por ejemplo, el cuello francés. Algo muy, muy ligero. Ahí utilizaríamos, o de pronto para la parte de acá, para ahí lo utilizaríamos. Ahora, por ejemplo, una entretela no tejida de 50 gramos, ¿dónde la utilizaríamos? Para acá, porque acá yo necesito que tenga muchísimo más cuerpo, ¿sí?
Y todas las tejidas, por ejemplo, les voy a pasar este muestrario y les voy a pasar, por ejemplo, esto para responderte tu pregunta. Por ejemplo, para esto que está acá, esa tela que ustedes ven ahí es esta misma que yo tengo puesta. Si ustedes la analizan para los que tienen el muestrario, ¿ustedes qué tipo de entretela usarían para esta azul? Que es esta misma que yo tengo puesta. Para esto que yo tengo puesto en la parte del frente. Por ejemplo, tú que tienes ahí el muestrario, ¿qué tipo de entretela usarías para el frente de una tela como esta? Teniendo en cuenta que lo que tú necesitas entender a la hora de decidir qué tipo de entretela le vas a poner es qué tipo de tejidos necesitas entretelar, cuál es el peso y cuál es la función que tiene que cumplir la entretela. Por ejemplo, ¿tú qué tipo de entretela usarías de ahí? Utilizaría esta. ¿Y esa qué dice? Tejido doble. Doble punto. ¿Y qué gramaje dice ahí, por ejemplo, la que tú elegirías? Lo que yo elegiría, pues se ve que es grueso el material. No es tan pesado, míralo ahí. Mira por ejemplo el que tiene, es el que tiene ella. Ah, ok. Si quieres, Ah, nada pesado. Entonces, no, para... entonces por ahí uno de... por ahí uno de 40 o de 50 por ahí. Bueno, eso es algo que ustedes, por ejemplo, se van a encontrar con el día a día. ¿Cuál sería el peso adecuado para ponerle a una tela como esta? Entonces, por ejemplo, para una tela como estas, que es una tela liviana y que es para sastrería, que también es importante que ustedes sepan que este tipo de telas, como las que salen se mostraron, no solamente se pueden usar para caballeros, sino también para dama, como el sastre que yo tengo puesto. Una entretela adecuada sería una de 50 a 70 gramos. Otra cosa muy importante, dependiendo del objetivo que nosotros tengamos con la entretela, es que la entretela no se debe comer la tela. ¿Qué quiere decir eso? Que la entretela no tenga mayor protagonismo que la tela. Es decir, que sea el segundo protagonista, no el primero. A menos que, como bien decía la profesora, por ejemplo, antes en la antigüedad el mayor protagonista era la entretela porque la percepción que se había era que se tenía que tener unas mangas enormes. Si ustedes quieren lograr unas mangas enormes, ahí el primer protagonista van a ser las entretelas. ¿Bien? ¿Ahí me entienden? ¿Ya les llegaron las muestras? ¿Sí? Perfecto. Respondiéndole, por ejemplo, a ella, por ejemplo, esta tela que les voy a pasar, esto normalmente, se utiliza como forro. Y esto es una tela muy, muy liviana. ¿Sí? Por ejemplo, el forro normalmente, lo que se llama la brillantina o el acetato, se utiliza como forro, se utiliza, por ejemplo, para hacer corbatas, para hacer corbatines, para hacer chalecos. Pero voy a responder tu pregunta. Por ejemplo, si yo quisiera hacer algo diferente con un tipo de tela como esta, ¿qué tipo de entretela le tendría que poner para esto? ¿Ustedes sabrían? Por ejemplo, para esto. Yo creo que para que le dé como más peso. Como más peso. Bien, esto no es, por ejemplo, esto que tienes ahí es licrado. Forro brillantina base 2010 licrado. No es licrado. No es licrado. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una anécdota para que ustedes se den un poco de idea. Eso que tienes ya en la mano es una brillantina, es una tela muy, muy liviana. Aparte de utilizarla, por ejemplo, para que son los corbatas, los corbatines, se utiliza también, por ejemplo, yo conozco diseñadores que con eso hacen chaquetas. Y ustedes van a decir, venga, pero ¿cómo hacen una chaqueta con un forro? Bueno, lo que hacen estratégicamente es que utilizan el material a favor y en este momento ahí hacen que el protagonista sea la entretela, porque la entretela hace que le dé el peso ideal para que pueda quedar una chaqueta. ¿Sí? Por ejemplo, ese tipo de tela lo utilizan cuando no quiere utilizar un jacquard. ¿Por qué? Por el tipo de diseño, porque esto es brillante, viene con brocado. ¿A qué voy con esto? De que todo el tipo de tela, todos diferentes tipos de telas ustedes lo pueden utilizar de diferentes maneras, utilizando estratégicamente la entretela. Es decir, le pueden dar un uso totalmente diferente a lo que normalmente estamos viendo en el mercado. ¿Sí? Como les venía contando, hay entretelas que se pueden fusionar y hay otras que no son fusionables, es decir, que se cosen. Ustedes se han dado cuenta que en la industria
hay muchas empresas tipo como al por mayor, que lo que hacen la mayoría de las prendas es fusionarlas, y hay otras en donde todo se hace cosido, que obviamente es un poco más de alta gama, de alta costura, ¿sí? Ahorita vamos a entrar en profundidad, pero para que tengan presente eso. ¿Listo? Muy bien, entonces fíjense en el tip tan interesante que nos está dando André, y es que ustedes primero piensen en el tipo de prenda que están trabajando, ¿listo? Luego de tener ese tipo de prenda, piensen en los componentes que tiene esa prenda. Entonces los componentes que tiene la prenda, el cuello, el delantero, los bolsillos, la manga, listo, esos componentes. ¿Qué es lo que yo quiero con cada uno de esos componentes? ¿Qué características? ¿Qué apresto? ¿Qué final? ¿Cómo yo quiero ese producto final? Entonces, cuando ustedes ya tengan esa idea, lo más aconsejable es que primero adquieran la base textil, ¿listo? Es decir, que adquieran ese género principal, esa base con la que van a trabajar, la tela en la que van a confeccionar. Y luego de tener esa tela, vayan y miren cuál es la entretela acorde a esa, ¿listo? Acorde a la tela que estoy utilizando, que voy a utilizar, y cuántas entretelas para los diferentes componentes o zonas de esa prenda son las que voy a utilizar, ¿bien? Entonces fíjense aquí ya tenemos como ese resumen chiquitico. Entonces lo que nos decía Andrea, las tejidas, esas que nos hablaba que existen esos dos grupos, que están las de tejido de calado, que son las que ustedes ya saben que son las que tienen trama y urdimbre, y están las de tejido de punto. Entonces las de tejido de punto son las que estábamos viendo por ahí en el mostrar. Esas entretelas tejidas son estables, ¿listo? Son estables porque lo que nos ponía de ejemplo antes es una vida útil mucho más larga que las siguientes entretelas. Hay que cortar esas entretelas como se cortan las telas rígidas, las telas tejidas, perdón. Esto es como se corta el material, es decir, que se tiene que cortar al hilo, o para conseguir mayor caída y flexibilidad se pueden cortar al bies, es decir, al cesto, ¿listo? En esta margen diagonal. En esas entretelas tejidas, perdón. Bueno, hablemos de una vez de las no tejidas. Las no tejidas son las que están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente, lo que nos decía antes. Esa forma como aglomerada, ¿cierto? Como uniéndolas, como pegando, esas son las no tejidas, que lo más fácil para recordarlas son las entretelas de papel, como nos decía antes. Entonces ustedes les dicen no tejidas, yo no sé, encaminas a las de papel. Hay otras, todas las que ustedes vean con textura de aglomerado, como los fieltros. Bien, las están fusionables o cosidas. Algo importante de esas dos es que su apariencia debe ser lisa, ¿listo? O con recubrimiento fusible. Ahí es donde ustedes van a clasificarlas, si serán fusionables o si tendré que unirlas por medio de costuras, ¿listo? De puntadas. La estructura no la va a dar. Bien, entonces sigamos con los ejemplos que nos estaba dando. Bien. Antes de hablarles del doble punto, les quiero contar que las primeras entretelas que han existido en la sastrería, que seguramente ustedes las han escuchado nombrar, se llaman Sido Ravena, ¿lo han escuchado nombrar? El Sido Suizo. Sí. Esos han sido entretelas tejidas. Pero ¿cuál ha sido la evolución? Resulta que cuando los sastres se encargaban de fusionar con el Sido Suizo, con el Sido Ravena, se dieron cuenta que muchas veces cuando se fusionaba se alcanzaba a traspasar algunos puntos de pegante, y eso era un problema, ¿sí? ¿Qué pasó? La industria evolucionó y se creó algo que se llama doble punto. ¿Alguno sabe por qué se llama doble punto? ¿No? Dime aquí de este grupo alguien qué se le ocurre primero con doble punto. ¿Qué se te ocurre con doble punto? Sí. De pronto es el tejido, o sea, dos puntos. Ok, bien. A ti, ¿qué se te ocurre con doble punto? Nada. Bien. ¿A ti qué se te ocurre con doble punto? El crochet. Bueno, no. Y es algo muy importante para que ustedes lo tengan presente. Doble punto significa que los puntos de poliamida de pegante vienen de la siguiente manera. Está la tela y están diseñados para que haya un punto de pegante y arriba de ese punto vengan muchos puntitos de pegante
que cuál es la función, que cuando se fusione, se ponga en calor, cree una capa que haga que el pegante no traspase la tela que ustedes estén fusionando. Por eso se llama doble punto y por eso es como la evolución del sido suizo y del sido Ravenna. Incluso si ustedes hoy van a los locales, a los almacenes, se van a dar cuenta que, por ejemplo, nosotros todavía comercializamos el sido suizo porque hay gente que todavía le gusta trabajar con ellos, pero es uno el sido suizo y el doble punto hay 7. Es la evolución, ¿sí? Sido suizo normalmente hay uno de un solo peso, en cambio del doble punto vas a encontrar 25 gramos, 40 gramos, 42 gramos, 50 gramos, 70 gramos, 80 gramos, 90 gramos, ¿sí? Entonces esa sería como la evolución. Ahí está. Exactamente, entonces mira, por ejemplo, encontramos la entretela stretch, que esa sería como, esa normalmente viene de 25 gramos, y respondiendo a todo lo que nos ha venido charlando la profesora y con lo que les he venido contando yo, ¿en qué momento utilizaríamos una entretela stretch? En una tela que también tenga stretch, para que se acomode y haga match con lo que nosotros estemos buscando. Porque no tendría sentido que nosotros le pongamos una entretela stretch a una tela rígida, o no tendría sentido que a una tela que es 100% stretch le pongamos una entretela rígida. ¿Sí? En si doble punto, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver acá? Esta parte de acá son los puntitos, lo que yo les estaba contando, y acá vamos a ver que como ustedes lo tienen en los mostrarios, se van a dar cuenta que vienen de 80 gramos, 40 gramos, y lo que varía es en el peso. Miren el revés, Si ustedes miran, ahí se va a notar. la Y ese es el diferencia en la sido. lunita, en el tamaño de la luna del pegante. Sí, también, pero el peso, puntualmente el gramaje se mide, se calcula, es en el peso de la tela, ¿sí? En el grosor. En el peso, exactamente en el grosor, pero la palabra, lo correcto, lo técnicamente hablando, se le dice peso. ¿Listo? Podemos volver un poquito atrás.